El conocimiento y sus niveles. ¿Cómo? Ok. No sé si los que están en línea vean ahí lo que estoy escribiendo en el pizarrón, sino para escribir más. Sí, se ve. más claro. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cuál es el conocimiento y cuáles son sus niveles. Y para poder empezar con qué es el conocimiento, vamos a empezar con una definición. Yo me estoy abocando sobre todo a dos autores. Uno es Gutierrez Sáenz y otro es Bertrand Russell. Porque describir o empezar con conceptos y conceptualizaciones del conocimiento pues nos puede llevar a muchos lados y nos puede llevar a definiciones muy complicadas o definiciones otro tipo de definiciones. Entonces, aquí, para lo que me interesa es el conocimiento lo vamos a definir como obtener características o notas de un objeto. El conocimiento va a ser obtener las características o las notas de un objeto. Esto va a implicar que el conocimiento va a ser una relación. Relación viene del latín relatio. Y es importante saber esto porque relatio significa ir y venir. Es un vaivén. Entonces aquí vamos a entender la relación de conocimiento como un ir y venir entre dos polos. ¿Sí? Uno es el sujeto y otro es el objeto. Esto es lo básico. Entonces el conocimiento hace la relación, el ir y venir entre un sujeto y un objeto. Un sujeto que conoce y un objeto cognoscible. ¿Sí? Si van teniendo dudas o algo, me dicen. Nada más, ¿cuál es el segundo autor? Porque dijiste un tiempo. Bertrand Russell. Ok, gracias. Sí. Ahora bien, vamos a tener esta relación, pero el conocimiento no se va a quedar solamente con estos dos elementos. Para hablar de toda la relación del conocimiento, vamos a hablar de 4 elementos, que es el sujeto, el objeto, la relación y lo que obtenemos. Sería, no sé qué el resultado. Vamos a tener sujeto, objeto, operación, que es que realiza el sujeto con el objeto, y lo que vamos a obtener, y el resultado. Hasta aquí, muy sencillo. De aquí, vamos a ver que el primer nivel del conocimiento es lo más básico. ¿Qué es lo más básico que tenemos? Pues lo que podemos conocer, y aquí ya empezamos, si quieren ustedes pueden también intervenir. ¿Cuál es nuestro acceso con el mundo? ¿Qué es lo más primario que tenemos como acceso hacia el mundo? ¿Cómo es que nosotros podemos entrar en la realidad? ¿Cómo es que nosotros nos vamos a relacionar con esa realidad? Con nuestros sentidos. El primer nivel del conocimiento es el nivel sensible. Es el nivel en el que yo como sujeto me voy a relacionar con un objeto desde lo sensible, desde mis sentidos. Desde estos sentidos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Vista, gusto, olfato, oído y tacto. Todo eso me va a permitir a mí ponerme en relación con la realidad.
¿Sí? Si no tuviera ningún sentido, no podría poner una ecuación de la tabla. Este primer nivel, la operación que vamos a llevar a cabo, le vamos a llamar percepción. Nosotros vamos a percibir nuestro entorno. ¿Sí? Esta percepción va a ser obtener información de nuestro entorno. Desde los sentidos. Esta es la operación. El sujeto se relaciona con el mundo a través de la percepción, a través de los sentidos. Se da esta operación y el resultado que van a hacer. ¿Qué creen que sea? Aprendizaje. Todavía no hay aprendizaje. Todavía no hay aprendizaje. Interpretación. Hay una interpretación porque obviamente nuestros sentidos están todo el tiempo interpretando los estímulos, los datos que nos da la realidad. Pero ¿qué vamos a obtener de la percepción? ¿Qué obtenemos? De la vista, ¿qué obtenemos? Atención. Imagen. Necesita. ¿Mande? De la vista, imágenes que después Imágenes. traducimos. Ajá. Ya tenemos la musicalización. Sí. Imágenes. Lo que vamos a obtener son imágenes. Y estas imágenes pueden ser de 5 tipos. Imagen auditiva. Tenemos ahorita imagen visual, imagen táctil, imagen olfativa e imagen gustativa. Pero le vamos a llamar imagen. Si con los sentidos yo voy a obtener a través de la percepción una imagen, ya sea de estas características, dependiendo del sentido, y qué características va a tener esa imagen. Esa imagen va a ser particular. ¿Sí? ¿Por qué particular? Porque es particular de lo que yo estoy viendo o estoy escuchando o estoy oliendo en ese momento. Si no va a ser todavía universal. Ahorita lo que escuchamos es una batería y alguien cantando, pero no cualquier batería, es esa batería de allá, ese sonido que yo oí. Y luego se va a quedar como imagen. Si voy a tener una representación de eso, al grado de que si quiero involucrar la memoria, puedo recordar la batería, puedo recordar el ritmo, ¿sí? Gracias a esta imagen. ¿Eh? Y lo mismo puede ser visual, táctil, olfativo, gustativa. Es particular y es, valga la redundancia, sensible. Tiene todo lo que vamos a llamar cualidades. Tiene color, tiene textura, tiene tamaño, tiene peso, tiene... ¿Sí? No, ahorita nosotros escuchamos un cierto tono, con un cierto nivel de sonido, y lo podemos, con ciertos decibeles, lo podemos medir, ¿sí? Entonces, esto va a constituir primer nivel. Es el nivel básico, es el nivel con el que empezamos desde pequeñitos. Lo primero que empezamos a tener son datos sensibles, que empezamos a registrar, que empezamos a interpretar. Quizá todavía no nombramos. Todavía tal vez ni hay concepto, ni hay nombre, pero ya hay una imagen que se queda. ¿Sí? ¿Ya hay una duda? Segundo nivel. Perdón, ahí podríamos decir que hacemos asociaciones. Mande. Ahí podemos decir que hacemos asociaciones. Asociaciones, como ¿qué estás pensando? Yo asocio el sonido y le doy una imagen. Entonces estoy asociando que el sonido proviene de un objeto y a ese objeto le doy cualidades. ¿Es así? Sí, o más bien, sí, yo ese objeto, eso que escucho, yo le voy a dar cualidad. Sí, en ese sentido sí hay asociación.
Ok. Sí, ¿Sí? porque en un principio quizás no sé qué es, porque Ah, a lo claro, mejor sí. no lo vi, nada más lo escuché o lo olí. Claro, pero ya fíjate, en el momento en el que tú hueles, quizá Ajá. no hay nombre todavía, pero tú ya tienes la sensación física, Ujú. al Ok. grado de que muchos olores, o sea, olemos muchas cosas que no sabemos ni qué son y solo nos quedamos con esa imagen. Quizá ya después, y ahorita tal vez les ayude el siguiente nivel, ya después ya vamos a poder ir dando conceptos, Ok. ¿sí? Gracias. Sí, gracias. De nada. En este caso, por ejemplo, ella se refiere a una asociación y yo estaba pensando en lo que nos dijiste al principio de la relación que tiene el conocimiento, o sea, en el sentido de que estamos haciendo relaciones entre lo que estamos percibiendo, el objeto, en este caso, por ejemplo, la imagen auditiva que mandamos poner para el taller. Sí. En ese sentido, sí, yo voy a asociar en esta relación, yo, ese objeto, sonido, o sea, lo voy a asociar la imagen. Pero sí tiene que ver, o sea, sería equivalente a la relación de la que nos explicaste al principio. O Sí, sea, sí. exacto. Sí, yo me relaciono con algo, sí, en ese sentido, sí. Entonces, el segundo nivel. Segundo nivel es el nivel conceptual. Y la operación que vamos a llevar a cabo es la de la abstracción. ¿Alguien sabe qué es abstraer? Que lo usamos mucho. O sea, incluso decimos, es arte abstracto. Hay que hacer abstracción, la teoría es abstracta, es demasiado abstracto. ¿Qué es abstraer? ¿Qué entiende? Una representación de algo mental. ¿Pero de qué tipo? Porque la imagen también es una representación. La imagen sensible también es una representación. Ya a nivel neural o cerebral. También la imagen. Si te hacen un panorama y te ponen todos, y te ponen una imagen, se van a aprender. Va a haber, en todos los niveles de conocimiento va a haber cuestiones neurológicas implicadas. Pero Es lo que, ¿Mandé? es lo que no sé de qué palabra decir, pero es lo que saco de cada cosa que observo. Ah, Es lo que es que no sé qué sinónimo usar. Es lo que saco de cada cosa que observo. ajá. Eso es, No, y es, sí, justo. Es sacar, es quitar. Pero vamos, ¿qué es lo que vamos a quitar? Porque, a ver, si el primer nivel es la imagen y es lo sensible, yo necesito partir de ahí. ¿Qué es lo que voy a quitarle a la imagen para llegar al concepto? Por abstracción. Abstracción es quitar. Puedes quitar una cualidad. Una cualidad, ¿como qué? Dar cualidad. Dar cualidades sensibles. Es curioso porque empezamos con lo sensible y después tenemos que quitarlos. Entonces, yo voy a quitar las cualidades, las particularidades. Y esto es, voy a quitar el color, la forma, el peso, la textura. Si todo eso que en primera instancia ese objeto en particular me daba la imagen, yo voy a ir quitándole eso para llegar a qué. ¿Qué me interesa? lo que lo define. Lo que lo define. Me interesa el concepto y en este sentido, sin meternos mucho a la cuestión filosófica, me interesa la esencia. La esencia en tanto, ¿qué es lo que hace que este plumón, me encanta usar que este plumón y, ¿qué es lo que hace que este plumón y este plumón les podamos llamar plumón a los dos? Son de forma distinta, de color distinto, si los pesamos, pesan distinto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace entonces que los podamos llamar igual?
Por allá lo decía el compañero. En este caso su función, porque es un objeto producido por el hombre. Entonces, todo objeto producido por el hombre tiene una función. Tiene la misma finalidad. Ajá. Sí, pero se nos complica cuando hablamos de cosas naturales. Porque ahí, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función de un árbol? ¿Cuál es la función de un perro? Sí. Si lo relaciono conmigo, pues obviamente la función es que me dé oxígeno, que me dé manzanas, la función de un caballo es que lo pueda montar, pero eso es verlo desde un lugar muy utilitario, sí, muy antropocentrista. Sin embargo, también tienen conceptos. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo veo un perro de una raza que jamás he visto? No me quedo así como, ¿qué es eso? Yo digo, es un perro. ¿Qué es lo que hace que podamos hacer eso? La abstracción. Vamos quitando las cualidades sensibles. Entonces, a este plumón, si yo le quito el color, y le quito la forma, y le quito el peso, y le quito... Me voy a quedar con, en este caso, la función, con el concepto, con su esencia. Y puedo decir que es un objeto que sirve para pintar. Pero, si yo le quito el tamaño, el tipo de ladrido, si es peludo o no es peludo, si todo eso, y me quedo solo con el concepto, puedo decir que un perro es un animal cuadrúpedo que ladra. ¿Sí? Y yo ya me quedé, yo ya lo que obtengo es el concepto. Mediante la abstracción, que es la operación, mi resultado es el concepto. Y el concepto va a ser suprasensible. Es decir, no va a tener ninguna característica sensible, ninguna cualidad, porque no es esencial. Un perro puede ser grande, chico, peludo, lampiño, pero va a ladrar. ¿Sí? Eso sí es esencial de un perro. Un perro que no ladra, decimos que tiene algún defecto, porque es un buen perro. Si caen en cuestiones de moralidad. Es suprasensible porque no conserva ningún dato sensible, ninguna cualidad. Y entonces me ayuda a formar lo que voy a llamar conceptos o esencias. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Perdón, ¿forma qué? ¿Mandé? ¿Forma qué, perdón? ¿Cómo? Su forma... Cuando hablaste de lo suprasensible, dijiste Ajá. que no conserva ningún dato sensible, por ello forma. Por ello forma... No. O sea, más bien, no forma, no es ningún dato sensible, es, digamos, la esencia y es el concepto. Es, en este sentido, es universal. O sea A que la diferencia característica que prevalece es universal. Sí, es universal porque aplica a todos los entes de los que estamos hablando. El concepto plumón va a aplicar a todo lo que sea plumón. El concepto perro va a aplicar a todo ente que ladre y que tiene cuadrúpedo, le vamos a llamar perro. Cuando yo ya hablo del concepto, no me refiero a un perro en particular. No me refiero a una raza en particular. Me refiero al perro como concepto. Al que voy al diccionario, es perro, y que no refiere a nada en particular. Por eso es universal. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando la batería, esa batería es sensible, pero si nosotros hablamos de una batería, un instrumento musical llamado batería, ya no es esa, ya es cualquier instrumento musical que sea un conjunto de tambores que sirvan para la definición. ¿Sí? Pero maestra, tenías una duda. Eso, ¿no? O sea, cuando te metes en la parte de decir la abstracción. Y entonces por eso estaba buscando, porque bueno, si lo entregamos, si lo mencionamos, si lo utilizamos, pero de repente como que ni siquiera lo tenemos claro cuando puedes poner el ejemplo, pero ya todo lo que usas. Entonces, por ejemplo, ahí decía, es una operación intelectual, la abstracción es una operación intelectual, pero es para formar una herramienta. Ahorita fíjate,
Por eso es que todavía estoy conflicto. Claro. Porque todavía no termina, Sí. pero por eso mi programa no quiero funcionar. Claro, claro. Porque hasta que termine con los niveles, a lo mejor ya mi sentido de abstracción es más fuerte. Pero ¿qué te conflictúa de eso? O sea, ¿cómo se va dando? Si estamos hablando de un nivel de conocimiento, es cómo construyes este conocimiento con esa abstracción. Eso está lo que, porque todavía no lo termino de hacer. Ok. Aquí es la abstracción, es esta operación mental, que justo lo que me permite es quitarle lo sensible, llegar a lo universal. Nada más. No vamos a llamarle ahorita idea, pero tú decías una idea mental, porque la idea va a estar, de acuerdo a estos autores, va a estar en otro nivel. Ahorita nada más vamos a hablar de concepto, o esencia, pero si nos metemos a las esencias, problemón, ¿sí? Todos está bien, todo bien. En el caso, por ejemplo, de este proceso de conceptualización, yo también me están metiendo en conflicto. O sea, un concepto, de alguna manera, para mí es una representación que se ha ido estructurando a través de una explicación, un lenguaje, una serie de elementos. Pero es un proceso que yo tengo un modelo, una creencia, algo que ya tengo estructurado de una manera. Entonces, la abstracción para mí sería como el hecho de poder decir, en la parte universal que estás manejando, ladra, tiene pelo, es mamífero, o sea, algunas cualidades o características del objeto universales para enriquecer el concepto que yo tengo de perro. Entonces, la parte de la abstracción, de quitarle las cualidades particulares al objeto para generalizar, o sea, un proceso particular a lo general, inductivo. Sí, justo. Sí, Sí, está bien. de lo particular a lo universal. Okay. Digo, podríamos meternos en hacernos la pregunta de si realmente, y si ya metemos con las esencias, si realmente es un proceso inductivo o qué es lo que pasa ahí. No lo vamos a abordar, pero sí podríamos decir que es inductivo. Sí, ya. Yo voy viendo que este perro que ladra, esta cosa de aquí ladra, esta cosa de aquí ladra, esta también ladra, bueno, que tienen en común, que yo pueda decir, lo tienen todos. Entonces ya voy formando mi concepto. Sí. ¿Sí? Ok. Si tienen dudas, me van diciendo. Tal vez no se lo respondan, pero... Es que de la filosofía a la biología sí de repente por eso nos confundimos. Pero sí, claro, no, pero por ejemplo, digo, no sé, igual me voy a meter en un terreno que no, pero en biología se llega a conceptos a través de ahí. O sea, yo voy describiendo que esta célula, y esta célula y esta célula, que tienen de común todas, para que yo pueda dar un concepto que abarque todas los entes de los que estoy hablando. Porque si no, si yo pongo algo, las células son, no sé, entes verdes, no todos son verdes, ¿no? No se llama verde, pero bueno. Luego, antes de meternos al tercer nivel, vamos a hacer una distinción entre forma y la materia del conocimiento. El conocimiento va a tener forma y materia. ¿Sí? Una tiene que ver con nosotros, ser humano. La otra tiene que ver con el objeto. La materia del conocimiento es el objeto. El objeto que voy a conocer. En este caso, el plumón. Esta es la parte material del conocimiento. Que va a entrar en relación con un aparato cognitivo
el cual le va a dar forma. Sí, cuando yo me enfrento al plumón en materia, mi aparato cognitivo le va a dar forma en la imagen, en este caso. Sí. Y aquí es bien importante decirlo así, porque la forma tiene mucho que ver con cómo es que están dadas o se han formado nuestras estructuras mentales. En pocas palabras, tiene que ver con nuestra subjetividad, con nuestra educación, con nuestra cultura, con nuestras vivencias. A partir de todo eso, yo le voy a dar una forma a ese objeto. ¿Sí? La idea es solo darle forma, pero también puedo deformar. ¿Cómo es que deformo? ¿Alguien de aquí le tiene miedo a las arañas? ¿Les da asco un animal? ¿Qué animal? La cucaracha. Dice, oh, qué asco. Y aparte hasta la ve uno y se echa. Ahí estamos deformando. ¿Por qué? Porque ante algo material que es la cucaracha, ¿sí?, yo le voy a meter mi experiencia, le voy a proyectar mi experiencia. Y en mi experiencia está que las cucarachas son sucias, que las cucarachas dan asco, que las cucarachas hay que matarlas, que las cucarachas. Y entonces cada que veo una cucaracha, quizás hasta mi reacción sea explosiva, desproporcionada ante lo que es. ¿Sí? Alguien que tiene una fobia, la fobia severa a las arañas, puede ver una arañita de este tamaño en la mesa y gritar. Es más, estaba en un curso, y nos comentaba una de las que estaban en el curso, que ella tiene justo fobia a las cucarachas. Es tal su fobia que tiene que salir en las noches, para que no haya muchas, o no tiene que salir, no me acuerdo, ¿en qué horario salen? Tiene que salir en el horario en donde no salen las cucarachas, porque ya le ha tocado que va paseando a su perro, ve una cucaracha e instintivamente se echa a correr. Dice, una vez me eché a correr y crucé una carretera, pero sin ver. O sea, la pudieron atropellar. Porque todo lo que ha aprendido en su estructura cognitiva va a deformar esa materia. Esto quiere decir que nunca vamos a poder ver la realidad de forma pura, realidad objetiva, como quería el positivismo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta distinción. Porque además, en el concepto de cucaracha no está el que es animal asqueroso. Vamos al diccionario. Animal asqueroso que sale de las alcantarillas y asusta, ¿no? Tiene una definición que nada tiene que ver con si es asqueroso o no es asqueroso. Eso se lo ponemos nosotros. Eso lo vamos formando. ¿Sí? O sea, es la interpretación que le estás dando al objeto. Sí. La emoción, es un tipo de interpretación. Está mezclado. A la hora de conocer toda nuestra emocionalidad, nuestra cognición, todo esto está mezclado. En la imagen queda más claro. La imagen sí todavía tiene recibos incluso afectivos. Así es que el concepto puede cambiar. Depende. La imagen cambia. El concepto es consenso. Ahí ya hablamos de un consenso. Porque es universal. El concepto es universal. Entonces, cuando yo digo, es que mi concepto es este, pero tu concepto es ese, espera. Porque estamos hablando de que necesitamos, para el conocimiento, necesitamos llegar a consensos. Por eso tenemos un lenguaje. Y por eso el concepto se traduce en lenguaje. Si no caemos en la radicalidad que estamos en estos tiempos del relativismo. No, pues para mí eso no es así. Porque además, no me voy a meter en eso, pero el conocimiento es una cuestión relacional, una cuestión cultural, es una cuestión de comunidad. ¿Sí? No es una cuestión meramente individual.
De ahí estos términos de paradigma científico que implican una comunidad científica que avala ciertos métodos, verdades. ¿Sí? ¿Sirve? Bien. ¿Aquí dudas? En este caso, por ejemplo, la realidad que nosotros leemos, por decirlo de alguna forma, como dices, tiene ciertas características o cierta información que se ha conceptualizado, que me da el conocimiento de cómo yo veo un objeto. Pero obviamente que los objetos no están aislados, sino están en un contexto, o sea, tienen una serie de... Y todo eso va conformando. Es decir, algo lo que a mí me interesa que se entienda sobre un tema. Sí. Entonces es la manera o la habilidad que yo tenga de presentar el material para que el alumno o el aprendiz pues por lo menos capte con sus elementos, con sus herramientas, ese aparato cognitivo que te refieres de una manera más o menos semejante. O sea, 25 alumnos que temas. Sin embargo, yo no puedo será el problema del conocimiento, porque el concepto lo que hace es corta, divide. La abstracción lo que hace es cortar. Entonces, ante una realidad que está en constante interrelación, si yo quiero estudiar la silla, tengo que cortar y sacarla de un contexto. ¿Sí? Y entonces ahí empezar a seguir concepto. Porque el concepto de silla no implica el suelo. Y no hay sillas sin suelo. ¿No? Todo organismo está en un entorno. Todo. El problema del concepto es que necesito cercenar ese entorno para poder conceptualizar ese objeto, lo cual me hace cortar todas las interrelaciones. Es un defecto. ¿Sí? De aquí que viene un tercer nivel, que es el nivel holístico. Holístico viene de holon. Significa totalidad. Holon es totalidad. Este tercer nivel es un poquito más complicado porque incluye lo vivencial e incluye una palabra un poquito polémica, que es la intuición. La operación que se hace en el nivel holístico es la intuición. ¿Cómo vamos a entender la intuición? La intuición no la vamos a entender como muchas veces la entendemos como el sexto sentido, esto, me late que por ahí no, y me late que por ahí me pueden saltar. Eso no. ¿Sí? La intuición es la captación total, completa e inmediata de la realidad. Captación total, completa e inmediata de la realidad. ¿Sí? Esto se ve mucho mejor en cuestiones estéticas. Como se lo explico a mis alumnos. Si nos vamos a los tres niveles, bueno, no mucho, pero bueno, si nos vamos a los tres niveles, ¿todos saben lo que es un atardecer? ¿Qué es un atardecer? Un momento de día. Y si nosotros vamos a un diccionario y buscamos atardecer, ¿cuándo qué? Cuando el sol se oculta en el horizonte. Lo tenemos claro. Ese es el nivel conceptual. Llegamos a este nivel conceptual porque desde el nivel sensible hemos visto ese sol de ahí meterse en ese horizonte. Pero ahora imaginen que llega Semana Santa. Ustedes se van a la playa, están echados en supermercados, sin alumnos, sin teams, sin nada que los moleste.
el trago que más les gusta en su mano, trago frío, están viendo el sol, y de repente ven que se empieza a meter el sol. Y en ese momento tienen una intuición, tienen una captación de todo ese cuadro de forma instantánea. No tienen que decir, el sol se está metiendo, por lo tanto, es una tarde. No, lo captan. Y lo captan con todos sus sentidos y hasta con más de sus sentidos. Porque implica que ven el sol metiéndose y el cielo se tiñe de colores. Y tienen el aroma salado del mar, escuchan las olas, tal vez hay unas gaviotas, sienten el trago frío. Y todo eso hace que se les ponga la piel chinita. Es la intuición. Yo veo esa totalidad de forma inmediata, pero implica tanto lo sensible como lo afectivo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo ya tuve esa intuición, tuve ese momento de hermoso? Voy y se lo cuento a alguien. ¿Qué pasa? ¿Me vuelvo a emocionar? ¿Mande? ¿Me vuelvo a emocionar? ¿Tú te vuelves a emocionar? Sí. Y Pero lo otra- comparto con esa emoción y puede que Ah. ellas o él se emocionen también. Difícilmente esa persona se va a emocionar igual que tú, Ok. porque él no lo vivió, o ella. Porque lo que hacemos es pasar del nivel holístico al conceptual, cuando platicamos, cuando usamos el lenguaje. Y entonces, justo como yo les dije, y entonces estaba el sol, se estaba metiendo, y había colores, y estaba aquí el morado, y aquí estaba el rosa, y aquí estaba... Y entonces ahí ya estamos cortando la realidad, porque lo que hace el lenguaje es cortar. Cada palabra va trozando la realidad. Algo que estaba totalmente unido, cuando yo lo digo con palabras, no estoy con... Y ahí, solo con palabras. No le puedo transmitir el olor que sentí, ¿sí? La brisa del mar, quizá las personas con las que yo estaba, el momento de mi vida, todo eso yo lo puedo transmitir. Todo eso se queda en la experiencia. Lo que vamos a obtener del nivel holístico, de acuerdo a estos autores, es la idea. Por eso maestra le decía que la idea mental es en otro lado. Aquí va a ser la idea, va a remitir a la intuición, a lo holístico. Lo que yo obtengo de esa intuición va a ser una idea. Si es que, bueno, aquí la idea te la vas formando a partir también, como tú decías, de tu contexto, de tu experiencia, de tu vivencia, entonces va como más allá, pero ahí es donde se va generando también ese conocimiento de manera particular. Pero ¿cómo le explicas? A nivel de conocimiento conceptual, digo, me queda bien, porque esto es la generalidad de versión del verbo. Pero ya cuando lo haces un conocimiento de tipo holístico, pues también es interpretativo de la realidad, ¿no? Claro. Sí, claro. Dentro de la emoción. Claro que dentro de la emoción es como, supongamos, a mí no me encanta, digamos, la playa. Entonces, no va a ser lo mismo un atardecer en la playa que un atardecer en la montaña. Yo en la montaña quedo así, ¿no? Tal vez en la playa no. Y entonces ahí va también mi propia experiencia. ¿Sí? Ahora, esto que estamos haciendo, de hecho, es una abstracción. Porque el proceso de conocimiento lo estamos dividiendo en tres. Antes de pasar eso. La idea, la intuición, se puede compartir a través de un cierto tipo de lenguaje que es la metáfora. La intuición sí se puede más o menos compartir mediante el conocimiento o mediante las imágenes metafóricas, mediante la poesía. No sé si ustedes vieron Toy Story 4. No, Toy Story 3.
¿Sí la vieron? Sí. ¿La vieron, profesor? ¿La viste? Este es el ejemplo que yo les pongo a mí. Es más fácil que me expliquen la amistad yendo, o explicarme la amistad yendo a una enciclopedia y agarrar la A, la amistad, la amistad es una relación, un sentimiento con una persona. Ok. O si veo Toy Story 3. ¿Se acuerdan de Toy Story 3? Cuando están los muñecos agarrados de sus manos y están a punto de ser quemados y uno está así. Ahí yo entiendo la amistad. Y esa es una imagen metafórica, es una película. Es más fácil enseñarle a un niño de 5 años por qué me tiene que obedecer. Porque es que mira, hijo, en el mundo hay gente buena y gente mala, y los malos pueden aparentar que son buenos. Entonces, si alguien te dice que te vayas por él, tú le dices, pues le leo el cuento de Caperucita. El cuento es una metáfora. Por eso los cuentos, los mitos, las canciones, tienen verdades, ¿sí?, que apuntan a la intuición. Es más fácil que yo a un niño le cuente un cuento y entienda la imagen a que si yo trato de razonarlo. O el clásico, alguien cuando está enamorado, que dices, es que no puedo decirte solo te amo, necesito más, necesito expresar esto que siento. Entonces va la poesía, se van las canciones, entonces, porque nos transmiten las ideas. Por eso es tan importante el arte en general. Y por eso educar en arte y en estética y en sensibilidad nos abre esta parte. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, estos son en general los 3 niveles. Les decía, por cuestiones de teoría, hacemos abstracción de ellos, dividimos en 3. Pero en la realidad van a ser. Cuando yo veo, están los 3. Yo ya después hago esta abstracción. Y de hecho están, 1, el sensible, 2, acción, 3, el concepto. La imagen. Para yo tener una intuición necesito imágenes sensibles. Ya después, ¿sí?, y el atardecer, me llega la intuición y después lo intento poner en práctica. ¿Qué hace la ciencia y la filosofía? Intentar estas intuiciones, ponerlas en palabras. ¿Sí? En el proceder científico, muchas de las hipótesis que surgen son intuiciones. Yo estoy trabajando algo y de repente me llega como esta idea, esta imagen de lo que estoy estudiando de forma completa y total. Me llega la problemática. Y lo que yo busco ya en la investigación es poner esta intuición en conceptos. Obviamente se va a perder mucho, pero ahí está la pericia de estar escribiendo, de poder conceptualizar de forma que se pueda llegar lo más posible a esta intuición. Por eso un buen científico debe ser un buen escritor. Debe de poder usar bien el lenguaje. Un buen filósofo, los filósofos luego escriben con las patas. No se les entiende nada. Pero alguien que sabe usar el lenguaje puede escribir una intuición de forma muy clara. ¿Sí? Y hasta aquí alguna duda, un comentario.
Yo sí, Dime. quisiera ver si esto de la intuición como proceso mental que nos explicaste, ¿cómo la puedo caracterizar para no quedarme con la idea de que pues, creo que va a pasar esto? Es mi intuición lo que me está diciendo que va a pasar esto. O sea, esa es la idea. Porque, o sea, bueno, en primero, la intuición no pronostica. O sea, la intuición no es de va a pasar. La intuición es poder ver la realidad, lo que está pasando, verlo de forma completa, total, instantánea. O sea, intuiciones las tenemos todo el tiempo estamos tenemos ideas alrededor porque todo el tiempo estamos viviendo las experiencias. Pero en sentido semántico, no sé, la definición o algo así concreto es el Captación, sí, captación total y completa de la realidad. Captación inmediata, total y completa de la realidad. Entonces, ¿por qué se ha desvirtuado hacia esa interpretación de decir es que las mamás tienen la intuición? No explica cosa. Porque la idea no solamente, o la idea de la intuición, no solamente se queda en lo cognitivo, no solamente se queda en lo racional, entra lo afectivo. Pero aquí es lo interpretativo. Entonces, yo estoy viendo tu poesía, la parte de que se está metiendo el sol, pues no estoy definiendo como nada, eso estoy viendo todo el contexto, todo alrededor. Estoy haciendo uso de mis sentidos. Y es una parte del intuitiva donde tú estás determinando ese momento. Más que determinando, el momento te determina. Claro. O sea, tú estás abierto a lo que hay. Entonces, en ese sentido, a ver, la intuición incluye lo afectivo, incluye lo sensible, incluye lo suprasensible, incluye muchas cosas. Por eso, luego hay situaciones donde voy caminando, hago una lectura intuitiva, obviamente no estoy diciendo, ay, voy a hacer la lectura intuitiva, no. Tengo una captación de la realidad y de repente la persona que viene caminando ahí afectivamente me hace hacerme para atrás. ¿Sí? Y digo, me va a saltar. Yo puedo ponerlo como lección, algo que me diga, hay algo extraño, o puedo conceptualizarlo como que la captación total e inmediata, yo vi que en la mano tenía un cuchillo. Pero no lo hice consciente, solo fue, o sea, en esa captación inmediata fue hacerme para atrás. ¿Sí? Es inmediata. Son tantos elementos que no puedo ser totalmente consciente. Por eso a veces tendemos a ponerle lo esotérico a la intuición. También está la intuición es un concepto. Claro, como concepto también ponemos esa parte de experiencia, ¿no? Y a veces se ha quedado más en la cuestión de la experiencia. Sí. Se va una creencia, claro, va formándose de una estructura con una creencia, ¿no? Y a la que la mayoría, como hay un consenso, se le va registrando a ese concepto. Y es ahí donde se ha quedado. Claro, y fíjense. Lo sensible, la intuición, la repito, conceptos son conceptos. Claro. ¿Cómo cómo quitamos esta parte de los testigos? Cuando nosotros reconocemos la parte de testigos, Claro, lo que estás diciendo es así, justo. Lo que estamos haciendo aquí es conocimiento conceptual. No estamos aquí abordando ni, o sea, lo que estamos haciendo es conceptual. Y aquí no hay, bueno, si hay alguna, vamos a decir que el pizarrón es una imagen, las letras son imágenes, lo que sea, pero lo que estamos buscando es llegar a estos conceptos, a estas esencias. Todo lo que he estado haciendo de decirles con palabras es tratando de describir la intuición de forma conceptual. Por eso los conceptos son cambiantes. Porque acuérdense, el concepto es una parte de la realidad que van a abstraer. Pero esa parte de la realidad tiene diversas conexiones. Que tal vez en otra época se amplíen
Y entonces yo ya pueda ver una parte más amplia de ese objeto y el concepto va a cambiar. Oye, y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento implica todo esto, y lo que estamos haciendo es vender relaciones con redes también. Ahí podría mencionar algo, es un proceso de gestión de un conocimiento o gestión de una persona. Sí, o sea, aquí, desde ahí habría que centrarnos en lo conceptual. ¿Cómo es que nosotros vamos a asimilarlo y cómo se lo vamos a dar a los chicos? ¿Cómo lo vamos a asimilar? Porque al estar los tres, lo que generalmente se nos va de la cabeza es que ellos están mucho aquí. Pero aquí sería mi forma de ver es, no es de cómo yo como profe, sino más bien cómo el alumno, a través de lo que yo le estoy explicando y a través de lo que él está haciendo con sus herramientas, cómo va a lograr esa gestión de ese conocimiento. Eso es, sí, claro, eso es, pues esa es una labor bien difícil porque implicaría en primera instancia estar muy cercanos a ellos para ver qué es lo que está. ¿Qué dicen? Sí, no, pero ahí es. Sí, yo sé que el nivel es. Sí, no. No, sí, y hay que estar. ¿Cómo puedes llegar a ese mensaje? Pues mucho menos vas a lograr una gestión. Sí, no, claro. Pero ahí, fíjate, la problemática implica la cantidad de alumnos que te traes. Para que pueda dar una buena gestión necesita haber más cercanía con los alumnos. ¿Qué estás entendiendo? ¿Cómo lo estás entendiendo? ¿Cómo estás conceptualizando? Claro, pues, yo sostengo que sí. Sí, nuestra personalidad influye en nuestra capacidad de aprendizaje. Sí. Ajá, sí, claro, sí. Esta idea, de acercar a este conocimiento por esta intención, con cierto bagaje, hay que estar en base de la experiencia. Sí, sí, claro. Entonces va formándose el concepto. Porque además, fíjense, si nosotros vemos que si recordamos la materia y la forma del conocimiento, ¿sí? Y cómo nuestro aparato cognitivo influye en cómo vamos a ver la realidad, esto implica darnos cuenta que no hay una realidad única. No hay una realidad única. ¿Sí? Y entonces, esto me va a llevar a la humildad de decir lo que estoy viendo es una perspectiva, ¿no? Y es mi perspectiva. Pero se puede ver desde otras perspectivas. Y la idea, y entonces ahí entramos ya en una cuestión de comunidad y de diálogo, ¿sí? En donde yo ya entro en diálogo con otros para ver cómo estamos viendo eso. Yo lo veo de esta forma. ¿Cómo lo ves tú? Sí. El ejemplo que ponen es el de. Es como si tuviéramos lentes de color. Se han puesto lentes de algún color. Vemos toda la realidad de ese color. Si yo me doy cuenta de entrada que tengo puestos unos lentes de un cierto color, yo me doy cuenta que lo que estoy viendo no es la realidad. Y entonces puedo intentar cambiarme de colores, ver cómo lo está viendo el otro para intentar ponerme con sus lentes. Y aquí ya empezamos a entrar en una cuestión no solo de conocimiento y de comunidad, sino de relación humana. En donde podríamos incluso hablar de la empatía. ¿Cómo estás viviendo esa situación? Podríamos llamar entonces Sí, claro. Lo que nosotros tenemos es un enfoque. Mi enfoque.
Yo puedo ser arrogante y quedarme con mi enfoque y que me valga, pero pues me voy a quedar con estos libros. O puedo hacer la labor de ver cómo lo está viviendo el otro, los otros, otras culturas, bla, 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 bla. Hacer empatía, ponerme en tu zapato. Siempre va a haber un sesgo, siempre va a haber desde mi enfoque, pero puedo ver otras realidades. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la cultura, por llamarla de alguna manera, interpreta una realidad, pero ya no individual, sino ya estamos partiendo de que en México el tequila tiene tal conceptualización, tal elemento, bla, bla, bla. Porque el tequila forma parte ya de una interpretación, vamos a decirlo así, convencionada. O sea, para todo el mundo esto es así, O sea, lo que voy es que, ¿de qué manera la llamada cultura va dando pautas, va dando referentes para establecer esa interpretación de la realidad? Porque ya no es tan libre, o sea, ya no era así tan abierta, ¿no? Sí, va en los dos sentidos. La cultura va a afectar al individuo de la misma manera en que el individuo va a ir afectando a la cultura. Es una, le vamos a llamar, co-creación. Y al final de cuentas ya ahí entra la educación. Claro, sí, porque claro. la educación es justamente... Igual, esto podemos sustituirlo, poner la educación va a formar al individuo de la misma manera en que el individuo va a ir formando la educación. Aquí lo importante es ver este vaivén, por eso recuerden, relatio es un vaivén. Si yo solo hablo de que la cultura afecta al individuo, entonces yo ya estoy determinando al individuo a través de la cultura, y la cultura como inamovible. Pero el individuo es el que forma cultura. Entonces es este vaivén todo el tiempo. Sí, porque en este caso el proyecto educativo como nuestro tiene una interpretación de un escenario que muchas veces no es muy claro para un docente o para un estudiante. Entonces es cuando empieza esa dispersión de decir, cada quien interpreta qué te gusta, la oración o la evolución o qué sé yo, qué concepto dentro de un aspecto meramente informativo, ya no ubicado contextualmente, que ese es el reto. Me imagino lo que tú decías, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo contextualizar o que se contextualice datos o conceptos, porque justamente es una lucha con el alumno el estarle diciendo es que sí es importante que sepas evolución, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿O cómo? Esa parte yo creo que es lo que a veces nos hace caer en memorización y datos que no tienen posteriormente ninguna aplicación, ningún sentido. Sí, claro. Y aquí también el problema es, por ejemplo, hablando de nuestro modelo educativo está puesto de forma conceptual. Y entonces, pero de ahí a aplicarlo, con todo lo que implica, ahí es donde se nos quiebra, se nos deshace. Lo que pasa es que el modelo, en un momento dado, tiene una base diferente a la realidad que vivimos, CCH, ¿no? O sea, desde el nombre, Ciencias y Humanidades. Entonces ahí yo creo que, pues como tal ya no existe, o sea, es una interpretación meramente, pues al sentir principalmente de los que dirigen. Sí, claro. Y posteriormente de los que someten, porque nos someten a que tienes que llevar el programa, que tienes que aceptar, y si no lo haces estás mal.
Pero además, imagínate, o sea, nos someten a nosotros y nosotros nos metemos a los alumnos. Así es. No estamos en una relación de conocimiento, estamos en una relación de sometimiento. Sí, pero Porque aparte- además estamos en esta, perdón, estamos en esta cuestión de que somos, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Producción en masa. O sea, esto no se puede ver con un grupo de 50. No se puede. No hay forma. Y entonces el conocimiento solamente se queda en esa base conceptual, abarca algunas partes del conocimiento. ¿Cómo? O sea, porque hablamos de conocimiento conceptual, actitudinal y posibilidad. ¿Cómo pasamos a nosotros después de ese concepto? Y es interesante. Ahí valdría la pena quedarnos más en lo intuitivo. Creo que lo actitudinal está desde lo intuitivo y desde cómo está viviendo la experiencia el alumno. ¿Qué valores está sacando de ahí? ¿Cómo está? La experiencia entonces ya es la habilidad, entonces va desarrollando. Bueno, ahorita la actitud. La habilidad pues ya tiene que ver con... es que, fíjate, la habilidad quizás se quedaría en... Es como entre lo... Es que yo creo que la habilidad estaría en los tres. O sea, la habilidad estaría ya en los tres. ¿Cómo promoverla? Es que aquí la bronca, yo sigo diciendo, la bronca es la cantidad. O sea, ¿cómo puedo, fuera de lo conceptual? Conceptual, llego, doy el concepto, ahí está, vaya. Pero ¿cómo puedo checar actitudes y procedimientos? Y yo hablo por mi materia, no por otros, filosofía. ¿Cómo? Sí, es que tendrías que hacer como la elaboración de algunos indicadores. Claro, y además tendría ¿qué procedimiento, qué habilidades? Habilidades como pensamiento crítico. ¿Cómo? Con 50. Habilidades de diálogo, habilidades de reflexión, de debate. ¿Cómo? O sea, por eso creo que lo conceptual pues está un poco más claro. Pero lo demás, hijo, yo más bien confío en que a uno que otro se le va a quedar. Alguno que otro lo va a relacionar porque se lo va a lograr desarrollar. Y es que yo te decía, porque con base a la experiencia que uno puede tener, puede acercar ese concepto, el concepto se puede ampliar más. Claro, sí. Con el desarrollo, o sea, no porque tengas no porque en tu casa tengas un martillo, o sea, mucho, ya está, claro, ¿no? Sí, ya sabes, claro, o sea, sabes que esas son las herramientas que necesitas, sabes que lo puedes hacer, pero si no tienes la habilidad, no eres, entonces el concepto de Claro, pero además, el cómo claves, el cómo uses la materia y la madera, perdón, va a influir mucho. O sea, yo tengo los conceptos, pero aquí es cómo se los voy a dar a los. Yo creo que aquí me surge un cuestionamiento, por ejemplo. Si nosotros fuéramos conscientes de la importancia que tiene la transversalidad de lo que, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento aquí. Al principio noté que la filosofía desde el punto de vista curricular es obligatoria, te lleva hasta el momento que sales. O sea, tiene una serie de estructuras o de un esquema curricular que la ubica como una asignatura transversal y esta transversalidad nunca la rescatamos en ninguna otra parte. La lectura o la escritura, pues obligatoriamente, y es más directa, pero tampoco la rescatamos transversalmente, sino asumimos que lo saben hacer. Y si no lo saben hacer, pues es tu problema, yo no te voy a enseñar a leer y a escribir, aparentemente. Pero dentro de los enfoques que nosotros revisábamos y de los procesos pedagógicos que estamos aplicando en la labor docente, yo creo que existe un modelo de alumno al que tenemos que ayudarlo a ubicarse.
O sea, tú eres un alumno que forma parte de un total de 50, por lo tanto, para que tú puedas asimilar y puedas aplicar lo que vas a ver en filosofía, en la parte de ciencias, en las materias de ciencias y de las humanidades y de las matemáticas, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es esto. Y yo creo que ahí es donde sí esos foros o esos encuentros y esas cosas que luego hacen, pues toma relevancia, porque mientras no se haga eso, cada quien sigue, ahora sí que cada chango está en su mecate, y no vemos el trasfondo, la transparencia de todo esto. Y a eso métele la problemática. Yo por lo menos lo estoy viviendo con mis alumnos, la problemática emocional que están viviendo los chavos. Yo no sé, claro. Porque ahí están en el hoyo. O sea, en el hoyo. O sea, yo tengo, en todos mis grupos tengo por lo menos una persona que está clínicamente deprimida. ¿Qué haces con un alumno deprimido con pensamientos suicidas? Que en su casa no lo ven. Que no hay no hay aquí donde llevarlo, que no hay atención psiquiátrica. ¿Cómo le haces? No, pero además cuando te enteras o tú sabes o lo ves que llega todo Sí. mal. Digo, yo tuve un alumno, ahorita ya lo cambiaron, pero estuvo a punto de quitarse la vida porque llegó así y no era de apenas. O sea, y fue el semestre pasado, que ya no regresó más que las primeras primarias. Y una niña que era su compañera de banca también se pone a platicar y de repente la veo muy mal a ella, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Y tu amigo dónde está? ¿O por qué? Pero se quiso cortar las venas de la mente. Entonces, y yo sí, ¿qué? Pues lo había Y ese es el caso que no viste, sabía. que supiste de ese caso. Ay, no es la primera vez. Y no es la primera vez y no es el único. ¿Cuántos pasan anónimos así? Por eso ahorita que estamos hablando, Ángel, de lo que es la importancia de la transversalidad, a mí también me llama la atención de la formación institucional de grupos multidisciplinarios, porque no nada más es la transversalidad para la parte conceptual, sino tampoco estamos capacitados para estas cuestiones. Entonces, bueno, no lo vamos a lograr, pero mínimamente tener con quién saber a dónde hacer esa canalización. O sea, tú dices, ahí vete a psicólogo, que hay, mándalo aquí, pero ni siquiera ellos, o sea, ellos también deben tener como una determinada, pues, otras especialidades para también saberlo. O sea, es que eso es parte de la educación. No, claro. Y más ahorita, o sea, creo que de lo que no se habla es de la educación en emociones. La educación emocional, que ahorita es vital. Manejo de emociones. Es que quieres establecer la relación sujeto-objeto, pero ya como que está en media de eso. El querer, el tener y el que quiero. Claro, pero además, ahí, o sea, seguimos con esta línea positivista sujeto-objeto y es un sujeto escueto, es un sujeto teórico, pero en los sujetos que nosotros estamos teniendo aquí, que van a conocer, son sujetos que piensan, que sienten, que sí, piensan y sienten, por lo menos. O sea, es la parte afectiva, es un sujeto completo, no es un sujeto abstracto que esté en un laboratorio, no, son sujetos que tienen toda una experiencia del mundo, y tienen toda una vivencia, y tienen todo un contexto, y el contexto no les favorece. Si solo nos quedamos en lo conceptual, ahí es donde se nos van. O sea, es como... Una interpretación dentro de este proceso cognitivo, ese aparato, no sé exactamente a qué te refieras con el aparato cognitivo, pero quiero suponer que de alguna manera vamos a pensar, aprender a pensar. Inicialmente como que es la herramienta básica para poder en su momento relacionar cada pensamiento con la emoción que conlleva. Todos los pensamientos conllevan una emoción. Y entonces ahí yo creo que en algún momento esas emociones con esos pensamientos en algunos casos se transforman en sentimientos. Entonces cuando no hacemos consciente al usuario, al alumno, al aprendiz, como le queramos llamar,
de qué pasa con su ser. O sea, tú vas a aprender a pensar y luego vas a aprender a hacer. Pero, es que esa es una forma de ver. O sea, los pensamientos llevan a las emociones, sí, pero hay otra forma que es las emociones llevan a los pensamientos. Sí, Entonces, sí, y sí. ahí es un camino distinto. Pero a lo mejor cuando la emoción regresa al pensamiento, entonces ya estamos Pero lo que hablando de un regrese, sentimiento o... la emoción causa un pensamiento. Así como hay pensamientos que causan emociones, hay emociones que causan pensamientos. Entonces, Sí, no podemos centrarnos solo en el pensamiento. pero al final de cuentas con lo que trabajamos es con Claro, por eso, no. O pensamiento. sea, a lo que yo voy es, no nos está siendo suficiente seguir viendo la educación así. O sea, la realidad ya nos rebasó. Y en el momento en el que yo tengo 3, 4 alumnos que tienen depresión clínica, que tienen bipolaridad, que tienen trastornos de la personalidad y que no tienen apoyos institucionales, ahí la educación está fracasando. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, efectivamente sí existen opciones para darles atención a este tipo de Psicológica. Pues yo no he encontrado la opción psiquiátrica. psiquiátrica, o sea, sí hay una instancia, o sea, Eso estaría bien. lo que pasa, a lo que quiero llegar finalmente es que esa relación que estableces entre el hecho de que, por ejemplo, nosotros en experimentales tenemos 22 alumnos, 18, 17 es más común. Los de matemáticas también ya tienen en sus primeros semestres medios grupos, por decir así. Pero el No, yo resultado es tenía el 50. mismo. No por tener medio grupo van a tener más aprovechamiento, que era la idea, porque nunca se dio la capacitación o el respaldo suficiente para que el maestro enseñara con medios grupos y el alumno aprendiera. No sé, hay un comentario que ya no, ahorita lo escuchamos. Nada más quisiera cerrar con esto. Este mismo comparativo entre el alumno dentro del grupo de 50, vemos al grupo con los... ¿Cuántos grupos tenemos aquí en el plantel? No sé cuántos grupos hay de total de grupos en promedio trabajando simultáneamente, 300, no sé cuántos, pero bueno, lo que voy es a eso, somos un mundo, es un océano, es una cosa enorme. Entonces ahí, ¿qué hace la autoridad o qué hace el funcionario? Pues hacer que las cosas funcionen sin el mayor problema, pero nadie hace nada. En realidad no hay una instancia concreta que te pueda decir curricularmente cómo puedes resolver una problemática de esta naturaleza. Entonces ahí, ¿por qué seguimos después de 50 años sin hacer algo? O sea, el CCH ya cumplió más, ya tenemos más de 50 años. Es una institución que funcionarios van y vienen y el resultado sigue siendo el mismo. Es un CCH, para mí, con una formación importante desde el punto de vista de la maduración emocional y personal del alumno por el sistema, pero de manera oculta, no de manera explícita, sino más bien implícita. Entonces, en concreto, yo digo que sí, tiene que llegar el momento en que se haga algo. A mí me pareció una estupidez, y pues sigo repitiendo, el hecho de que se hayan transformado los 4 turnos en 2 turnos pensando que los alumnos iban a salir mejor. Y yo le apuesto a que los alumnos de 4 turnos eran mejores que los que ingresan ahora, por mucho, por mucho. Y yo creo que hay deficiencias desde 1991 hasta el 96 que se implementó y del 96 hasta ahorita que ya va a ser en el 2026, 30 años, y seguimos en la misma historia con las deficiencias y los problemas que se generaron y que no se han evaluado y que se siguen repitiendo. Y yo creo que sí es tiempo de promover o de presionar para que ya se haga algo más eficiente, porque el CCH es una buena institución implícita, pero no explícitamente. Claro, sí, claro. Y yo creo que también, fíjate, eso hablado sobre el sujeto, y luego cuando el objeto cambia de concepto, o va variando el concepto del objeto, también esa es otra problemática. Sí, claro. Y esto que dice Ángel, esta relación que se establece entre sujeto y objeto,
y a través de la pedagogía y la didáctica, que a veces estamos utilizando para establecer esta relación, métodos que no corresponden a ese contexto, porque el sujeto y el objeto de estudio también están inmersos dentro de un contexto, ¿no? Y de ese contexto no se considera, ¿no? O sea, yo te podría decir, ¿no? El concepto del amor, ¿no? No es lo mismo hace un siglo, ¿no? En este momento. No es el mismo el concepto, y lo estábamos viendo, el concepto de lo que establecen en algunos diccionarios, ¿no? O sea, va variando con el tiempo. Entonces, imagínate cómo vamos desfasados en esta relación con teorías que han sido rebasadas con unas formas de vivir que son diferentes a las que nosotros veíamos y que seguimos reproduciendo. ¿Cómo creemos que entonces este alumno vive en esta cuando también el sujeto ha cambiado? Y ha cambiado de acuerdo a esas circunstancias que te han dado en el tiempo histórico, claro. Y yo creo que eso es lo que se tendría que ver, ¿no? A veces vemos la problemática, pero nos centramos en esa problemática sin ver qué es lo que podemos hacer con esa problemática. Y a veces nosotros terminamos no aceptando. O sea, cuando tenemos todo este caso, ¿qué hacer? Nosotros estamos los mediadores entre estos que no sabemos qué hacer. Y yo creo que es aquí la escuela en donde tiene que totalmente, ¿no? Porque ahora tienes que educar a los niños, tienes que educar a toda la familia que tiene alrededor, ¿no? Ahora tienen ciertas ideas, tienen ciertas creencias, tienen estas relaciones de experiencia en lo que tienen el concepto de educación. Y entonces, de alguna otra forma, cómo ha ido cambiando y cómo va a ir cambiando, ¿no? Nos vamos distanciando entre las teorías, entre los conceptos, entre el mundo de los conceptos y el sujeto, una vez variante, cambiante al contexto, ¿no? Y eso yo creo que veo una disociación que no hemos podido todavía verla. Sin embargo, estamos en una situación de incertidumbre y creo que no hemos aprovechado, ¿no? Ponerla a nuestro favor, que a veces la ponemos para la mejor justificar, ¿no? El por qué no hemos logrado algunas cosas, ¿no? Y creo que puede ser salvable en ese sentido, no dejarlo ahorita por lo que poniendo se me hace interesante, porque creo que de algunas de las formas, ya digo, ahora, ya me quedo claro dónde va la parte de las actividades, en donde va la parte de la actividad, porque era importante. Gracias, doctor. ¿Alguien de los que están en línea tienen algún comentario, pregunta? Creo que alguien quería decir algo. Pues yo nada más era recapitulando esta parte de lo emocional. Por supuesto que es un problema súper complejo y que, bueno, que desgraciadamente no basta con la ayuda que uno pudiera brindar, porque además muchos chicos no tampoco se van a dejar ayudar, ¿no? Es evidenciar y parecería malo tener un problema emocional. Y estas estigmatizaciones que se hacen con respecto a las emociones, pues son muy rudas, ¿no? Y bueno, además, pues en casa se necesita mucho apoyo, o más bien diría yo, por parte de los padres se requiere un gran apoyo. El niño el niño se crea y se genera en un ambiente en casa, en donde papá y mamá, o solo uno de los dos, o quien sea el tutor, pues tiene una tarea bien grande de trabajar la autoestima desde casi que está sabiendo que se va a tener esa criatura, ¿no? Y este trabajo diario y continuo de la autoestima, que cuando entran a la adolescencia y los cambios hormonales que provocan en el cerebro tantas modificaciones, además biológicamente, que son difíciles de aceptar, más la sociedad, más los estereotipos, y eso es algo que quería mencionar, ¿no? Porque este conocimiento también se crea con base a los estereotipos y a estas autoridades, le voy a llamar, por llamarle de alguna manera, sociales, ¿no? Que son la moda, que son el comercio, y bueno, que crean
y generan en la persona, porque no nada más es en los jóvenes, que generan en la persona dinámicas de pensamientos de ser inadecuado, de no ser perteneciente, de no ser suficiente. Y bueno, si a eso le damos que nos cuesta trabajo aprender porque estamos deprimidos y no aprendemos, pues por lo mismo, y sabes que era un ciclo vicioso, pues es un gran problema. Entonces, quizás, no sé, es un sueño guajiro, sería interesante que se les hicieran exámenes a los chicos de terapia, perdón, de terapia, exámenes, no sé, psicológicos, para ver cuáles de ellos requieren más ayuda, que se hicieran talleres de autoestima, pero no solo para ellos, también para nosotros como docentes, ¿no? Porque también nos vamos enfrentando a nuevas sociedades, a nuevos contextos, desde mi propio contexto y desde mi propia sociedad y desde mi propia creencia, que ya no es la misma que la de mis alumnos. Y bueno, eso es todo. Gracias. Gracias. Muy bien, Ah, orales, sí, a todos los que nos han apoyado en esto, la verdad es que nos ayuda mucho, intercambiamos y como que nos mueven los tapetes, ¿no? Sí, pues no sé si quieran concluir o cerrar ya con algo más. Pues nada, yo nada más agradecerles por haberme invitado. Cualquier duda que tengan, pueden preguntarme. Muy bien. Aquí o afuera, siempre en el pasillo, no hay ningún problema. Y saludos a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que sí nos orientar el trabajo que estabas escrito. Sí, por supuesto, y a ver si podemos hacer algo interdisciplinario, porque creo que eso es lo que nos ayudaría más a no ser tan reduccionistas, diría yo a veces. Es decir, es que yo necesito que sepas de célula, que la célula es lo máximo, todo lo demás. Y otra es cómo hacerle para contextualizar y para ver esta parte de las investigaciones que hacen en Pelerín, que es lo único que se lleva el chavo. No me da pena eso, porque yo no sé cuántos profesores de experimentales ven el método experimental. Ya no se ve. Es una pérdida triste y real, pero ya no está curricularmente en ningún sitio. Entonces, hay muchas deficiencias. Yo creo que valdría la pena hacer el listado de peticiones a los santos reyes a ver si llegan. Sí. Muy bien, Ale, pues gracias. Estamos en contacto. ¿No? Gracias. No. Okay. Adiós a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Gracias hasta y buenas luego. tardes. Hasta luego, bye. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Ahí tenemos la información de los procesos pedagógicos. Hay un video y por ahí hay un foro que también vale la pena que vayan siguiendo para que clases y para que lo tengamos presente, ¿no? Sí. Gracias. Estés bien. Pues entonces aquí le dejamos, si quieren, y nos vemos ahí en los foros y en el Moodle. Si no tienen alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, pues adelante. Sí, por eso me llamó la atención de la gestión, es que a partir de eso se tienen diferencias. Sí. Es que los procesos pedagógicos en un foro.